Hay una sensación que yo creo que es casi universal, una frustración que seguro nos suena a todos. Ajá, Es esa de correr sin parar, de perseguir metas que parecen nubes brillantes en el horizonte. sí, Y al final del día, después de todo ese esfuerzo, te das cuenta de que estás en el mismo lugar, pero, eso sí, completamente exhausto. sí, es la imagen del hámster en la rueda. Es horrible. Sientes que el motor está a tope, pero las ruedas patinan y no avanzas. Exacto. Y lo peor es que uno tiende a pensar, bueno, necesito más disciplina, o tengo que esforzarme más. Cuando a lo mejor el problema no es el motor, ¿no? Quizás es el diseño de todo el sistema. Justo a eso vamos, porque los materiales que tenemos hoy proponen una solución que va por ahí. Es un cuento, casi una fábula, que se llama Siete ríos del bosque eterno. Me encanta el título. Y en este cuento, un sabio guardián resume la idea central en una frase que me pareció de verdad brillante. Dice, los que persiguen las nubes se cansan pronto, pero los que construyen ríos fluyen para siempre. ¡Wow! ¡Qué frase! Es que ahí está la clave. Una cosa es perseguir un resultado, algo estático, lejano. Sí, Y otra muy distinta es construir un proceso, algo dinámico, que te lleve casi por inercia. Es la diferencia entre empujar la roca cuesta arriba o canalizar el agua para que baje sola. totalmente. Así que hoy lo que vamos a hacer es analizar esta alegoría para sacar de ahí una estrategia práctica. El cuento propone algo que llama la arquitectura del fluir. Arquitectura del fluir. ¿Suena bien? Y la misión de nuestra conversación es entender cómo se construyen esos ríos en la vida real. O sea, no se trata de más fuerza de voluntad. No. Se trata de diseñar un sistema inteligente que trabaje para uno. Me parece un enfoque perfecto. Vamos a desglosar la metáfora para encontrar la metodología que esconde, que por cierto es sorprendentemente sofisticada. Pues venga, entremos en materia. La historia arranca con 7 pececitos de colores. Su gran objetivo es llegar a un lugar llamado la Gran Cascada de los Deseos. Suena bien. Suena magnífico, pero claro, tienen un problema. Deben nadar contra la corriente. Y bueno, como es de esperar, fracasan una y otra vez. Lo clásico. Se agotan y van a ver al guardián y le hacen la pregunta del millón. ¿Por qué no podemos llegar? Y aquí es donde el cuento da su primer giro interesante. Porque el diagnóstico del guardián es revelador. Les dice que el problema no es el deseo. La cascada es un buen objetivo. Claro. El problema es el método. Es que intentan llegar con pura fuerza bruta, cada uno por su cuenta y sin entender la dinámica del agua. Y ahí es cuando introduce este concepto central, ¿no? La arquitectura del fluir. Exactamente. Ahí la suelta. A ver, esa idea me llama mucho la atención. Arquitectura del fluir. Suena a contradicción. La arquitectura es rígida. El fluir es, pues eso, fluido. Sí, sí. ¿Cómo se come eso? Encima, el guardián les da una pista rarísima, como una fórmula simbólica que llama la geometría del fluir, Ah, sí. que involucra un triángulo, un círculo y un cuadrado. A primera vista parece, no sé, muy esotérico. ¿Qué significa realmente? Es una gran pregunta. Y es menos esotérico de lo que parece. Lo que el guardián está haciendo es transformar un problema de voluntad Ajá. en un problema de ingeniería, de diseño. Descompone el fluir en sus partes. El triángulo, dice, es la dirección. Tener un norte claro. Ok. El círculo es el ciclo, las rutinas, las repeticiones que crean ese impulso. Y el cuadrado es la estructura, o sea, el entorno, las reglas, el sistema que contiene todo. Entiendo. La idea es que el flujo sin esfuerzo no es magia, es el resultado de combinar dirección con ciclos repetitivos dentro de una estructura sólida. Es un sistema. Visto así, tiene todo el sentido. No es inténtala más fuerte, es construye lo mejor. Exacto. Y para ayudarles, les da un mapa, una guía que llama los 4 niveles del flujo. El primer nivel, la raíz, se enfoca en esa dirección, en el triángulo. Ajá. Y aquí es donde la historia propone un cambio de enfoque que a mí me pareció radical. La pregunta clave deja de ser ¿qué quiero lograr? Y pasa a ser ¿cómo quiero nadar cada día? Totalmente. Y esto conecta muchísimo con lo que nos dice la psicología moderna del comportamiento. En lugar de enfocarte en la meta, que puede generar ansiedad por lo lejos que está, Sí, claro.
te enfocas en la identidad. Es la diferencia entre decir quiero correr un maratón y decir quiero ser el tipo de persona que se pone las zapatillas y sale a correr cada mañana, llueva o truene. Es muy distinto. Es que la segunda afirmación es infinitamente más poderosa, porque cada pequeña acción que haces cada día se convierte en un voto a favor de la persona que quieres ser. Un voto. Me gusta esa idea. No es un peaje que pagas para llegar a un sitio, sino una afirmación de quién eres aquí y ahora. Eso es. Vale. Tenemos la identidad como raíz, pero una raíz necesita tierra para crecer. Supongo que ahí entra el nivel 2, el cauce, tu rutina. Precisamente. Sin la identidad es el por qué, el cauce es el cómo y el cuándo. Y el cuento usa una metáfora preciosa. ¿Cuál? Habla del pájaro que construye su nido una ramita hoy, otra mañana. O que el río se hace gota a gota. Ah, qué bueno. Esto es, en esencia, el principio de los hábitos atómicos. No se trata de cavar un canal de 10 kilómetros en un día de furia motivacional. ¿Qué es lo que todos intentamos hacer? Exacto. Se trata de retirar una piedrita cada día, de manera consistente. La clave es hacer esa acción inicial tan pequeña que sea casi imposible no hacerla. Eso es construir el cauce. Ese cauce entonces nos lleva al nivel 3, el ritmo, la constancia. Pero aquí es donde a menudo la gente se estrella, ¿no? Uf, sí. Uno puede tener una buena intención y una rutina diseñada, pero la vida pasa. Un mal día, el cansancio, las distracciones. ¿Cómo un sistema te ayuda a mantener el ritmo cuando la fuerza de voluntad ya se agotó? La belleza del sistema, como lo plantea el cuento, es que está diseñado justo para esos días, para los días en que la fuerza de voluntad no aparece. Ajá. La constancia no nace de la fuerza, nace de la estructura. La historia dice, aunque llueva o brille el sol, el río sigue fluyendo. Claro. Una vez que el cauce está bien definido, o sea, que el hábito esté establecido, la inercia hace gran parte del trabajo. El sistema reduce la fricción. Ya no tienes que decidir si vas a correr o no. La decisión ya está tomada. Ya fue tomada cuando diseñaste el sistema. Simplemente es la hora de correr, las zapatillas están allá a la vista, la ropa preparada. Le quitas poder a esa deliberación del momento, que es donde solemos fallar. Y todo esto culmina en el nivel 4, el fruto, la transformación. Sí, Aquí es donde el cuento dice que el pez se convierte en un pez río. es la integración total. El hábito ya no es algo que haces, es parte de lo que eres. Y en este punto ocurre la gran revelación de la historia. El texto dice, ya no importa llegar, porque el nadar mismo se volvió hermoso. Qué potente eso. Es que el proceso ha superado al resultado. Esto en psicología se llama una actividad autotélica, una que es su propia recompensa. La cascada, la meta, se convierte casi en un bono, una consecuencia. Porque la verdadera recompensa es la transformación interna que ha ocurrido en el viaje. Bien, todo esto suena muy bien en teoría. Identidad, hábitos, ritmo. Pero ¿cómo se traduce esto a la práctica? Claro, al día a día. Exacto. Y el guardián no se queda en la filosofía. Les da a los peces un sistema muy concreto. Los 7 ríos. Y tienen nombres muy específicos. A ver. Río del despertar, río de la meta pequeña, río del ritmo, río de la pausa, río de la repetición, río del cierre y río del descanso. 7. Vale. Y aquí está la clave del sistema. El guardián les plantea un acertijo. Les dice que 5 de esos ríos deben cooperar para crear una danza que genere el impulso. ¿Una danza? Sí, y los peces descubren que los primeros 5 forman una secuencia, como una reacción en cadena que hace que todo funcione casi en piloto automático. Es una coreografía de hábitos. A ver, analicemos esa danza. ¿Cómo funciona? Empieza con el río del despertar, que es el primer pensamiento consciente del día, en lugar de agarrar el móvil. ¿Culpable? Pero la idea es dirigir ese primer pensamiento a la identidad que quieres reforzar. Y ese pensamiento te empuja al río de la meta pequeña. Una acción mínima, concreta, inmediata. Por ejemplo. No trabajar en mi proyecto, sino abrir el documento y escribir una frase. Una. Ok, muy pequeño. Esa pequeña victoria genera dopamina y te lanza al río del ritmo. Hacer esa cosita a la misma hora, cada día. Pero dentro de ese ritmo es vital el río de la pausa. Un momento para respirar, revisar, ser consciente. Para no ir como un autómata. Exacto. Y esa pausa te da la claridad para el río de la repetición, para volver a intentarlo. Es un ciclo que se autoalimenta.
Es como una cadena de dominó. El primer empujón es mínimo, pero desencadena todo lo demás. Esa es la idea. Pero, un momento, me doy cuenta de que hemos hablado de 5 ríos. ¿Qué pasa con los otros 2? El río del cierre y el del descanso. Parecen los grandes olvidados de la danza. Excelente observación. Y no es casual. Los primeros 5 ríos son el motor, la fase de acción y expansión del día. Generan el impulso. Vale. Pero un sistema sostenible necesita también una fase de consolidación y recuperación. Y ahí es donde entran los 2 últimos. El cierre y el descanso. El río del cierre es el ritual para terminar la jornada de trabajo. La señal para el cerebro de que el esfuerzo ha terminado. Permite una desconexión real. Y el río del descanso, que es el más subestimado de todos, es priorizar el sueño como una herramienta activa. Una herramienta, no solo un final. Es una herramienta para consolidar memoria, para reparar el cuerpo y para prepararte para el día siguiente. Sin cierre y descanso, los otros 5 ríos te llevan al agotamiento. Juntos, los 7 forman un ciclo completo y sostenible. Entendido. Es un sistema integral. Pero claro, no les funciona a la primera. No, claro que no. El cuento describe su primer intento fallido que llama la tesis, el problema del pez solitario. Cada uno lo intenta a su manera y, bueno, les va fatal. ¿Qué pasa? Pues uno nada con demasiada intensidad y se agota a media mañana. Otro salta de río en río sin enfocarse. Y un tercero se queda paralizado por el miedo a equivocarse. Regresan derrotados. Me recuerda a la clásica resolución de Año Nuevo. Totalmente. Alguien decide ponerse en forma y el primer día va 2 horas al gimnasio, come solo lechuga y se pesa cada media hora. Es insostenible. El fracaso está garantizado porque confunden intensidad con consistencia. Que es justo el error de los peces. Exactamente. Y es en ese fracaso donde el guardián introduce el segundo gran secreto, lo que el cuento llama la antítesis, el secreto del flujo opuesto. Les da una técnica que suena rarísima. A ver. Les dice que cada noche, antes de dormir, revisen su día en orden inverso, del final al principio. Es una técnica contraintuitiva, pero psicológicamente muy potente. Sí, pero, a ver, ¿cómo se evita que esa revisión inversa se convierta en una sesión de autocrítica destructiva justo antes de dormir? Claro. Parece una receta para el insomnio y la culpa. ¿Cuál es la clave para que sea una herramienta de conciencia y no de castigo? Esa es la pregunta fundamental. Y el guardián les da una metáfora preciosa para explicarlo. Les dice, ver tu día al revés es como ver tu reflejo en el agua. Solo así descubres quién eres realmente cuando nadie te mira. Uf. La clave no es juzgar, es observar. Cuando revisamos el día hacia adelante, nuestra mente tiende a crear una narrativa que justifica todo, ¿no? Me distraje con el móvil porque estaba esperando un correo importante. Sí, la excusa perfecta. Pero al ir hacia atrás, desde el resultado, no terminé el informe, al evento anterior y al anterior, rompemos esa narrativa. Vemos con una claridad brutal el punto exacto de la bifurcación. El momento exacto del desvío. Exacto. Fue justo aquí, después de la reunión, cuando en lugar de abrir el documento, abrí la red social. No es para culparse, es para detectar patrones con la frialdad de un detective. Es una herramienta de autoconciencia, no de autocrítica. Visto así, tiene todo el sentido del mundo. Y esa revelación lo cambia todo. A la mañana siguiente llegan a la síntesis, el baile de los 7 ríos. Por fin. Entienden que no se trata de nadar solos, sino juntos, en secuencia, como una orquesta. Y en ese momento descubren el tercer gran secreto. Se dan cuenta de que ellos mismos se han convertido en ríos. Ya no son peces luchando contra la corriente. Son parte del flujo. Son parte del flujo. Y aquí el cuento subraya una idea fundamental. El sistema es más poderoso que la meta, porque te sostiene, te apoya en los días difíciles, en los momentos de duda. Cuando la motivación flaquea. Exacto. El cauce del río sigue ahí, aunque tú, como pez, te sientas débil o perdido. El sistema es una red de seguridad para nuestra propia inconsistencia humana. Al final de la historia, los peces llegan a la gran cascada. Y como ya habíamos adelantado, la reacción es sorprendente. ¿Qué pasa? Se dan cuenta de que ya no les importa tanto. El viaje, el baile, la transformación. Todo eso ha sido la verdadera recompensa. ¡Claro! El guardián aparece
Y se los confirma con una frase lapidaria. No era sobre llegar, era sobre convertirse en el tipo de pez que puede fluir eternamente. ¡Qué maravilla! Y el cuento cierra con una reflexión final del guardián que para mí resume toda la filosofía. Contrasta la fragilidad de una meta con la resiliencia de un sistema. ¿Qué dice? Es una cita que de verdad se queda grabada. Dice, la meta te abandona cuando fracasas, pero el sistema te abraza y te dice, inténtalo de nuevo mañana. Es una forma muy compasiva y a la vez tremendamente práctica de ver el progreso. El sistema te da permiso para ser humano, para fallar. Totalmente. Porque el fallo no es el final del camino. El cauce del río seguirá ahí al día siguiente, listo para que vuelvas a entrar. Exactamente. Y para cerrar, el cuento deja un acertijo final del guardián, que es en realidad una pregunta para quien lee o escucha. Nos deja pensando en esta dualidad. ¿Cuál es? Nos pregunta, ¿qué es más poderoso, el deseo de llegar a la cascada o el sistema que te permite seguir nadando? ¿Y qué crea más frustración? ¿Perseguir esas nubes lejanas e inalcanzables o simplemente olvidar que lo único que se necesita ahora mismo es dar la siguiente brazada?